No todas las sonrisas en McDonald's son reales. Algunas se esconden detrás de carne fría y secretos que nunca debieron cocinarse. Carlos necesitaba el dinero. Después de semanas sin empleo, aceptó trabajar en un McDonald's de 24 horas ubicado en una avenida concurrida. Aunque durante el día el lugar estaba abarrotado, de noche se volvía un sitio extraño, casi abandonado. Solo algunos clientes borrachos o camioneros cansados pasaban por la madrugada. El gerente le dio el turno de 9 de la noche a 5 de la mañana. No le molestaba. Nunca había tenido miedo a la oscuridad, y mucho menos a los payasos. Sin embargo, desde su primera noche hubo algo que lo incomodó: la estatua de Ronald McDonald sentada en una banca en la zona de juegos. Tenía una sonrisa congelada, los ojos de plástico brillaban bajo las luces fluorescentes, y sus manos descansaban sobre el respaldo de la banca, como si estuviera esperando a alguien. Carlos no entendía por qué, pero cada vez que pasaba cerca, sentía su piel erizarse. Los primeros días fueron tranquilos. Limpiaba, reabastecía condimentos y ocasionalmente atendía a algún cliente. Pero con el paso de las noches, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. A las 2:30 de la mañana, siempre a esa hora, la radio del mostrador emitía un ruido estático. Al principio pensó que era una interferencia, pero una noche distinguió algo más: un susurro bajo y distorsionado que decía su nombre. Carlos. Miró a su alrededor, pero solo estaba su compañero de cocina, Luis, friendo papas. ¿Dijiste algo?, preguntó. Luis negó con la cabeza. Nada, hermano. Carlos apagó la radio y trató de ignorarlo. Esa misma noche, mientras barría el comedor, pasó junto a la estatua de Ronald. Su mirada pareció seguirlo. Se detuvo. Sabía que era imposible, pero la sensación era demasiado fuerte. Se acercó lentamente y notó algo que le revolvió el estómago. Las piernas de la estatua estaban en una posición diferente a la de cuando llegó. Él estaba seguro de que antes estaban cruzadas. Ahora no. Un ruido seco lo hizo girar la cabeza. Provenía de la zona de juegos. Miró a Luis, pero seguía ocupado en la cocina. Seguro es el aire, murmuró. Se acercó a la estructura de juegos. Las luces apenas iluminaban el túnel de plástico rojo y la piscina de pelotas al fondo. Se inclinó para ver mejor y, por un instante, juró ver una sombra moverse entre las pelotas. Su piel se erizó. Dio un paso atrás y en ese momento escuchó un sonido que lo hizo estremecer. Un golpecito. Venía de la banca donde estaba la estatua. Volteó lentamente. La sonrisa de Ronald seguía ahí, inmutable, pero sus dedos ahora estaban un poco más flexionados. Carlos sintió que el aire se volvía pesado. Algo en su interior le decía que no debía seguir mirando. Tragó saliva y regresó apresurado a la cocina. ¿Qué te pasa?, preguntó Luis, notando su expresión. Nada, solo que... ¿Tú has notado cosas raras aquí de noche? Luis se quedó en silencio por unos segundos. Luego se encogió de hombros. Dicen que antes de que construyeran este McDonald's, aquí hubo un accidente. Un incendio. Murió un niño atrapado en la zona de juegos. Pero ya sabes, son solo historias. Carlos no respondió. En la radio, el ruido estático regresó, y entre la interferencia, se escuchó de nuevo. Carlos, juega conmigo. Carlos apagó la radio de un golpe. Su respiración estaba agitada. ¿Escuchaste eso?, le preguntó a Luis. El otro solo negó con la cabeza mientras mordía una papa frita. Relájate, hermano. A veces las radios fallan. Carlos no estaba tan seguro.
Miró de reojo hacia la zona de juegos. La estatua de Ronald seguía en su lugar, pero la sensación de que algo estaba mal no lo abandonaba. A las 3 de la mañana, Luis se encerró en la cocina para preparar el desayuno que servirían en unas horas. Carlos quedó solo en el área del comedor. Tomó un trapeador y empezó a limpiar. El silencio era sofocante. Solo el zumbido del refrigerador y el tenue ruido del tráfico en la calle lo acompañaban. De repente, escuchó algo. Un susurro. Carlos se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Venía desde la zona de juegos. Trató de convencerse de que solo era el viento colándose por la ventilación. Siguió trapeando, pero el sonido se repitió, esta vez más claro. Carlos, ven. Soltó el trapeador. Miró hacia la zona de juegos. El túnel rojo parecía más oscuro que antes, como si el interior se tragara la poca luz del restaurante. Y entonces lo vio. Un pequeño pie desnudo asomándose por el borde de la piscina de pelotas. Carlos sintió que su corazón se detenía. No era posible. No había niños en el restaurante. Dio un paso hacia atrás y tropezó con una silla. El ruido lo hizo parpadear, y cuando volvió a mirar, el pie había desaparecido. El sonido del plástico crujiendo bajo un peso lo hizo girarse hacia la estatua. La sonrisa de Ronald seguía ahí, pero su cabeza ahora estaba girada levemente hacia él. Carlos sintió que el pánico lo paralizaba. Sus ojos recorrieron cada detalle del payaso. Estaba seguro de que antes no miraba en esa dirección. Un golpe seco resonó en la cocina. «Luis», gritó Carlos, corriendo hacia la puerta trasera. Al entrar, encontró a Luis de pie, pálido como un cadáver. «¿Qué pasa?», preguntó Carlos. Luis levantó una mano temblorosa y señaló la freidora. Carlos se acercó y sintió el estómago revuelto. Alguien había metido una zapatilla infantil dentro del aceite hirviendo. Una zapatilla vieja, quemada por el calor. Carlos sintió un mareo repentino. ¿De dónde salió eso? Luis negó con la cabeza. «No sé, bro. Pero creo que hoy renuncio». Carlos quería hacer lo mismo, pero el miedo lo dejó clavado en su lugar. Detrás de ellos, en la radio del mostrador, la estática volvió. «Carlos, ya casi es hora». El zumbido cesó, dejando el restaurante en un silencio absoluto. Carlos tragó saliva y se atrevió a mirar nuevamente hacia la zona de juegos. La estatua de Ronald McDonald ya no estaba en la banca. Y la puerta del túnel rojo, antes cerrada, ahora se encontraba completamente abierta. Como si alguien, o algo, lo estuviera esperando dentro. Carlos sintió que la sangre le hervía en las venas. La estatua de Ronald había desaparecido. Y la entrada del túnel de juegos estaba abierta de par en par, como una boca hambrienta esperando tragarlo. Luis, aún pálido, agarró su celular. «Voy a llamar al gerente. Esto no es normal». Carlos asintió, incapaz de apartar la vista del túnel. Algo en su interior le gritaba que no se acercara, pero sus piernas parecían negarse a moverse. La luz parpadeó. El aire en el restaurante se volvió más denso, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Carlos escuchó un golpeteo suave dentro del túnel. Algo se movía allí dentro. Entonces lo vio. Dos manos blancas y huesudas emergieron lentamente del túnel, apoyándose en el borde del plástico. Fueron seguidas por un rostro. Era Ronald McDonald, pero no la estatua. Este Ronald tenía la piel enferma, de un blanco grisáceo. Sus ojos eran dos cuencas negras, profundas, llenas de algo más que solo oscuridad. Su boca sonreía, pero los labios estaban agrietados y rotos, como si la carne estuviera reseca. Carlos se congeló.
El payaso inclinó la cabeza lentamente y dejó escapar una risa baja, ronca, como si su garganta estuviera llena de arena. «Juega conmigo, Carlos». Carlos dio un paso atrás, tropezando con una bandeja. El ruido lo sacó de su trance. Luis, al ver su cara de terror, levantó la mirada del celular. «¿Qué pasó?» Carlos parpadeó. El túnel estaba vacío. No había nadie ahí. El miedo lo hizo jadear. «Lo vi. Estaba ahí». Luis le lanzó una mirada nerviosa y apagó su teléfono. «Bro, el gerente no contesta. Vámonos». Carlos quería correr, pero algo lo mantenía clavado al suelo. Un sonido lo hizo voltear. La radio. Ruido estático. Y luego, un murmullo. «Aún no puedes irte». Carlos sintió un escalofrío recorrerle la columna. Miró hacia la entrada del restaurante. La puerta de vidrio ahora estaba empañada, con un mensaje escrito con dedos temblorosos. «No te vayas, Carlos». Su estómago se retorció. Luis también lo vio y dejó caer su celular. ¿Quién mierda hizo eso? Carlos no respondió. Entonces, la freidora de aceite hirviendo se encendió sola. El burbujeo del aceite resonó en el silencio del restaurante. Un humo denso y agrio se elevó. Luis gritó y corrió hacia la máquina, intentando apagarla. Pero en cuanto tocó el interruptor, el vapor formó una imagen aterradora sobre el acero de la freidora. Una mano infantil, marcada como si estuviera estampada desde el otro lado del metal caliente. Carlos sintió náuseas. «Nos tenemos que ir», gritó, pero Luis estaba paralizado, con los ojos fijos en la mano carbonizada. Y entonces, la voz regresó. No desde la radio, no desde la zona de juegos, desde detrás de ellos. «No tan rápido». Luis y Carlos giraron al mismo tiempo. En el mostrador, sentado con las piernas cruzadas, estaba Ronald. No la estatua. El Ronald de carne pálida, con los ojos negros como pozos sin fondo. Los miraba. Sonreía. Y antes de que pudieran moverse, se puso lentamente de pie. Carlos sintió que su cuerpo se tensaba. La puerta del restaurante se cerró de golpe, y todas las luces parpadearon hasta apagarse. La risa de Ronald resonó en la oscuridad. Y en la negrura total, los ojos negros fueron lo único que Carlos pudo ver antes de que todo se volviera silencio. Carlos sintió su respiración entrecortada. El silencio era absoluto, sofocante. No podía ver nada. El restaurante estaba sumido en una oscuridad densa, como si la electricidad nunca hubiera existido. Solo podía escuchar su propia respiración entrecortada y la de Luis, que jadeaba a su lado. «No, no, esto no está pasando», susurró Luis con voz quebrada. Un sonido cortó el silencio. Pasos. No eran ligeros ni apresurados. Eran pasos lentos, pausados, como si alguien disfrutara cada segundo que se acercaba. Carlos sintió su cuerpo entumecido. Se obligó a respirar hondo, pero el aire olía a aceite rancio, a plástico quemado y a algo más. Sangre. El hedor a carne podrida impregnó su nariz, y una arcada le subió por la garganta. Los pasos se detuvieron. Carlos no se atrevía a moverse. Un chasquido seco resonó en el aire. Las luces parpadearon por un breve segundo. Y en ese breve instante, lo vieron. Ronald estaba de pie sobre el mostrador, inclinado hacia ellos, su rostro a solo centímetros de los suyos. Sus ojos, dos cuencas huecas y negras, los devoraban con su mirada vacía. Su sonrisa era más grande ahora, los labios rotos estirados hasta que la piel se desgarraba. Un líquido negro goteaba de su boca. Carlos sintió que el tiempo se detenía.
Las luces se apagaron de nuevo, y en la negrura total, una risa baja y espesa llenó el aire. «Carlos, ¿quieres jugar?» Carlos sintió su garganta cerrarse. No podía gritar. «Luis, sí». Su compañero soltó un alarido y echó a correr a ciegas, tropezando con sillas y bandejas. Carlos sintió que sus piernas reaccionaban por fin y corrió tras él. Chocaron con mesas, con mostradores, con el suelo pegajoso del restaurante. Los pasos de Ronald lo siguieron, pero no eran pasos normales. Eran rápidos, inhumanos, como un animal arrastrándose a gran velocidad. Carlos sintió un golpe en su espalda y cayó de bruces al suelo. El sonido de uñas rasgando el piso lo paralizó. Algo lo estaba oliendo. Sintió el aliento caliente y putrefacto sobre su nuca. No quería girarse. Sabía que si lo hacía, no saldría vivo. Luis gritó desde algún punto del restaurante. El ruido lo sacó de su trance. Se arrastró como pudo y se impulsó hacia adelante, tropezando con el mostrador. Las luces parpadearon de nuevo. Ronald estaba en el techo, boca abajo como un insecto. Su cabeza giró de manera antinatural, observándolo. Y entonces habló con una voz infantil y distorsionada. «Tienes que quedarte, Carlos, tienes que jugar». Carlos sintió lágrimas calientes rodar por su rostro. No iba a quedarse. A lo lejos, Luis golpeaba la puerta de vidrio con desesperación. «Abran la puerta». Carlos corrió hacia él. Pero antes de que pudiera llegar, sintió algo frío y delgado sujetarlo del tobillo. Miró hacia abajo. De la rejilla de ventilación, una mano huesuda se aferraba a su pierna. Era una mano de niño. Carlos gritó y pateó con todas sus fuerzas. La mano desapareció. Corrió con todo lo que le quedaba de energía. Luis seguía golpeando la puerta. «No se abre. No se abre, Carlos». Carlos agarró una silla y la lanzó contra el vidrio. El impacto hizo que la luz parpadeara nuevamente. Y entonces, lo vieron. Ronald estaba de pie detrás de Luis, con la cabeza inclinada a un lado. Y su mano estaba sobre el hombro de su compañero. Carlos abrió la boca para gritar, pero las luces se apagaron por completo. Luis dejó de gritar. Solo se escuchó un crujido húmedo. Y luego, silencio. Carlos tembló. No podía ver nada. Solo escuchar la respiración de algo demasiado cerca de su rostro. Y luego, la voz, susurrándole al oído. «Eres el siguiente». Carlos se quedó paralizado en la oscuridad, sintiendo como su propia respiración se aceleraba. No podía ver nada, pero el aire a su alrededor se sentía denso, cargado de un olor putrefacto que le revolvía el estómago. Sabía que no estaba solo. Algo estaba allí, a solo unos centímetros de él. Un sonido rasposo se deslizó en el silencio, como uñas largas arrastrándose sobre el suelo. El hedor a sangre y carne podrida se intensificó. Trató de moverse, de alejarse de lo que fuera que lo acechaba, pero su cuerpo no respondía. Un aliento caliente rozó su nuca, y entonces escuchó un susurro en un tono infantil, distorsionado y roto. «Carlos». El miedo lo empujó a moverse. Se lanzó hacia adelante, tropezando con una mesa y cayendo de rodillas. El golpe lo sacó de su parálisis, y comenzó a gatear a ciegas en dirección al mostrador. Sus manos temblorosas tocaron algo pegajoso. Sangre. Su mente se negó a aceptar de quién era, hasta que la luz parpadeó por un breve instante y lo vio. Luis estaba tirado en el suelo, con los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto. Su cuello estaba torcido de una manera imposible, y su boca parecía querer gritar, pero solo salía un borboteo oscuro.
Carlos apenas pudo contener el grito de horror que subió por su garganta cuando se dio cuenta de que había algo más en la escena. Ronald estaba sobre el cuerpo de Luis. Sus manos huesudas estaban clavadas en el torso de su compañero, y su boca. Dios, su boca no era humana. Se había abierto tanto que la piel de sus mejillas se había desgarrado, dejando ver encías podridas y dientes largos y afilados. Una lengua negra se deslizaba lentamente, lamiendo la sangre que goteaba de su barbilla. Carlos sintió que su estómago se revolvía. Se tambaleó hacia atrás y chocó contra una silla. El sonido alertó a Ronald, que giró la cabeza lentamente hacia él. Sus ojos, dos pozos de oscuridad infinita, lo miraron con una mezcla de hambre y diversión. No corras, Carlos. El juego apenas comienza. Carlos no esperó a escuchar más. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta de vidrio, pero cuando llegó, su corazón se hundió. No solo estaba cerrada, sino que ahora estaba completamente cubierta de un vaho espeso. Alguien, o algo, había escrito en la superficie con un dedo tembloroso. «Eres mío». Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, pero ni siquiera vibró. Se giró con desesperación, buscando otra salida. La cocina, la bodega, cualquier lugar que lo alejara de esa cosa. Pero entonces, la radio se encendió de nuevo. La estática fue seguida por risas infantiles. Pequeñas voces comenzaron a cantar, un murmullo distorsionado y gutural. «Ven a jugar, Carlos. Ven a jugar con nosotros». Carlos apretó los dientes, luchando contra el pánico. La única salida visible era el túnel de juegos. Pero algo dentro de él le decía que si entraba allí, nunca saldría. Y entonces, lo sintió. Una mano fría y huesuda se cerró alrededor de su tobillo. Miró hacia abajo y vio los pequeños dedos de un niño, saliendo de la rejilla de ventilación. Los dedos se clavaron en su carne con una fuerza imposible para un niño. Carlos gritó y pateó con desesperación. La mano desapareció, pero el hueco de la ventilación seguía abierto. Desde allí, dos ojos lo observaban. Ojos infantiles, brillantes en la penumbra, llenos de algo inhumano. Carlos se tambaleó hacia atrás, sintiendo que el mundo se estrechaba a su alrededor. Sabía que si se quedaba un segundo más, no tendría oportunidad de salir con vida. Ronald ya no estaba junto al cuerpo de Luis. Estaba detrás de él. El aire a su alrededor se volvió helado. Un susurro suave y burlón se deslizó junto a su oído. «No hay salida, Carlos. Eres parte de esto ahora». Y entonces, las luces se apagaron por completo. El último sonido que escuchó fue una risa gutural y el eco de pequeños pies corriendo a su alrededor. La oscuridad lo envolvió, y supo que su turno nocturno había llegado a su fin. Carlos no podía ver nada. La oscuridad lo envolvía, pesada, sofocante. Su respiración era lo único que rompía el silencio, hasta que escuchó algo más. Pequeños pasos deslizándose por el suelo. Risas infantiles. Un murmullo en la estática de la radio. «Juega con nosotros». Carlos se obligó a moverse. Sus piernas apenas respondían, pero se arrastró por el suelo pegajoso, sintiendo la sangre de Luis en sus manos. No tenía idea de a dónde iba, solo sabía que debía alejarse. Entonces, las luces parpadearon por un instante. El restaurante ya no parecía el mismo. Las paredes estaban manchadas de algo oscuro que goteaba hasta el suelo. Las mesas y sillas estaban volcadas, y el suelo estaba cubierto de pequeños pies descalzos, niños sin rostro que lo rodeaban, inmóviles. Ronald estaba en medio del restaurante, con los brazos abiertos, como si quisiera recibirlo. Su rostro estaba aún más deformado. La piel de su boca se había desgarrado por completo,
dejando solo una mueca de dientes podridos. Carlos, es tu turno. Las luces se apagaron de nuevo. Algo lo sujetó del brazo. Dedos fríos, huesudos. Trató de zafarse, pero otras manos lo atraparon. Pequeñas manos, decenas de ellas, lo sujetaban con una fuerza inhumana. Su respiración se volvió errática mientras lo arrastraban por el suelo. El aire cambió. El hedor a sangre y podredumbre se hizo más fuerte. Carlos sintió que lo metían en un espacio estrecho y acolchonado. El túnel de juegos. Trató de resistirse, pero las manos lo empujaban más adentro. Golpeó las paredes de plástico con desesperación, sintiendo que algo viscoso se pegaba a su piel. El túnel se estrechaba, cada vez más, hasta que apenas pudo moverse. El plástico crujió, como si estuviera vivo. Algo rozó su pierna, algo caliente y pegajoso. No estaba solo ahí dentro. Un aliento denso y putrefacto se deslizó por su cuello. Carlos tembló. Intentó moverse hacia atrás, pero el túnel seguía cerrándose. Entonces, sintió algo subir por su espalda. Dedos largos y huesudos. Un susurro rasposo y húmedo. «Eres uno de nosotros ahora», Carlos gritó, pateando y golpeando con todas sus fuerzas. Su cuerpo se retorció mientras sentía que lo jalaban aún más adentro, las paredes del túnel apretándolo como si fueran de carne viva. En un último intento desesperado, estiró la mano y sintió el borde de la salida. Empujó con todas sus fuerzas. Y entonces, cayó. Golpeó el suelo con violencia. El aire frío lo envolvió. Abrió los ojos y se encontró tirado en medio del restaurante. Las luces estaban encendidas. Todo estaba en orden. No había sangre, ni niño sin rostro, ni Ronald. Se sentó temblando, mirando a su alrededor. Todo estaba como siempre. La radio sonaba con una canción infantil, y el olor a comida rápida impregnaba el aire. Se levantó con dificultad. Su cuerpo dolía. Miró hacia la puerta de la cocina y vio a Luis saliendo de allí con una charola en las manos. «Carlos, te ves pálido, hermano. ¿Te sientes bien?» Carlos sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Luis estaba allí, vivo, como si nada hubiera pasado. Se giró hacia la entrada. El vidrio estaba limpio. No había mensajes escritos en él. Pero algo estaba mal. Sintió una presión en el pecho, como si un peso invisible lo aplastara. Miró sus manos y vio que estaban limpias. No había sangre, ni heridas. Todo había sido un sueño. Un maldito sueño. Soltó una risa nerviosa y se frotó el rostro con ambas manos. «Maldita sea, creo que necesito dormir». Luis rió. «Te dije que este turno vuelve loco a cualquiera. Vamos, aún nos queda limpiar el área de juegos». Carlos sintió que su cuerpo se tensaba. Giró la cabeza lentamente hacia el túnel de juegos. Estaba abierto, oscuro y silencioso, pero algo se movió dentro. Carlos entrecerró los ojos. Y entonces, lo vio. Unos pequeños dedos pálidos asomándose por la entrada. Y una voz infantil, distorsionada, lo llamó con un susurro burlón. «Carlos, es tu turno». Su garganta se cerró. El aire se volvió frío. Y entonces, las luces parpadearon una última vez.